Momentos, historias y sucesos transcurren frente a nosotros. La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Muy pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Cuenta Regresiva. Acá estamos en los estudios de la Iglesia Refugio de Paz para compartir juntos este lindo programa Cuenta Regresiva. Una horita tenemos por delante para compartir juntos. Tengo a mi amada esposa a mi lado. ¿Cómo estás? Bendiciones, Matías, bendiciones para Vicky también, que está acá en la mesa, y bendiciones para cada hermano que se está sumando, creemos que se está sumando al programa de hoy. Así es, a mi otro lado tengo a mi hermana Victoria. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, la verdad que estamos contentos, bendiciones para todos, es lindo poder compartir juntos un programa más de Cuenta Regresiva. Hoy fue lindo día, hoy La fue lindo verdad. día, que un sí. clima Ya se están poniendo hermoso. más Y lindos mañana los me días. parece que también. No sé, ahora no? son las 19 horas, Después se va a venir un frío 19:05 terrible, y tenemos seguro. 16 grados. Está despejado. Igual no se digo va a que embarrar. preocupante, uno dice qué lindo día, pero estamos en pleno invierno, ¿no es? Para que sea tan lindo Pasa día. que ya se viene agosto, ya empezaban. Vicky ya quiere terminar julio. Hoy es el lunes 22 de julio, así que esperemos que todavía no se termine el mes. Así es, vos contanos también desde dónde nos escuchás y qué estás haciendo también, porque no, si tuviste o no tuviste frío en el día de hoy, y así empezamos Cuenta Regresiva. En Cuenta Regresiva nos dedicamos al manejo eficaz de las ondas hertzianas en el aire de la ciudad. ¿Quieren hacerme el favor de explicarme esto? Bueno, simplemente hacemos radio. Cuenta Regresiva para comprender, escuchando radio, lo que realmente importa. Nunca, siempre, jamás, eterno, infinito, mortal, tiempo, eternidad. Siempre, eterno. En Cuenta Regresiva, las palabras tienen sentido. Y estamos transmitiendo como cada lunes a través de Facebook. Busca página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Te lo vuelvo a repetir, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Y ahí nos podés comentar, así como mencionan nuestros pastores que nos dejan sus bendiciones como cada lunes. También Eva dice bendiciones equipo, los acompañamos, en familia. Antonella, mira acá la suegra de Eva, dice feliz lunes equipo, muchas bendiciones, buen programa. Bueno, muchas gracias por hacerse presente en esta linda tarde, en este programa, en Cuenta Regresiva. Allí a Antonella, ahí también a Maxi y a su familia. Así es, también está Marina del otro lado, dice bendiciones, Mati, Marti y Vicky, gracias Mar por comentar, por estar del otro lado. Te dejamos un número de teléfono si quieres mandar un audio ahí, ¿por qué no? Es el 2236-242810, te lo vuelvo a repetir, 2236-242810. Esperamos tus saludos y si no, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz o en donde, Vicky. Si no, también nos puedes buscar como Cuenta Regresiva Radio, a nosotros ahí en nuestro Instagram del programa, o si no también en el Face Cuenta Regresiva Radio, ahí puedes estar buscándonos, siguiéndonos y viendo todo lo que se va publicando en la semana. Así es, Valen dice, hola chicos, bendiciones, los escuchamos mientras Renzo hace mate. Yo quiero decir que jamás he visto a Renzo hacer mate, no sé ustedes. Una vez. Pocas veces. Sí, lo he visto, sí. Bajo presión, bajo obligación. Pobre, no me lo critiquen. Un saludo para Cami también que nos deja sus bendiciones, vos también hacelo. Página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Bueno, hoy tenemos como cada lunes un tema para compartir que lo va a traer Matías, que se titula ¿Probaste y viste? Exactamente, así así se titula. ¿De qué? ¿De probar qué?
gustos de Vamos a helado. dejarlo ahí, no vamos a decir más. No vamos a adelantar. También tenemos la sección del diccionario, que hace un montonazo, creo que no lo traemos. Es verdad. Que bueno, traemos palabras ahí medias raras y vemos su significado y qué quiere decir en la Biblia también. Y tenemos la sección de final abierto, que creo que esta es la segunda vez, ¿no, Vicky, que se trae? Es la segunda vez que se trae, así que está ahí nuevita esta sección. Hace un tiempito trajimos, no sé si se acuerdan Me acuerdo, de qué sí. estuvimos hablando, que hablamos de la higuera. En este caso vamos a hablar de otro personaje, otra historia que tiene ese final abierto justamente, que nos da para pensar, ¿no? Más que nada el fin de esta sección es que pensemos en posibilidades. Sí, está bueno pensar en posibilidades, pero la idea es ponernos nosotros en esos zapatos, ¿no?, de ese personaje y tratar de darle un fin como debería de ser, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, nosotros el día a día lo vivimos con un final abierto porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, entonces está bueno poder ponernos en ese lugar y darle un cierre a esas historias que no tenemos un cierre. Así es, ¿qué te parece si empezamos, mira, compartiendo esta sección juntos que Dale. la trae Vicky? Vamos a compartir juntos final abierto. Hay historias con finales felices, otras con finales tristes, pero están las de finales inciertos, las que nos dejan pensando en lo que podría haber sido o nos dan el poder de elegir el final que queremos. Hoy, juntos, vamos a analizar esas historias, encontrar un final a lo que no lo tiene. Les presentamos Final Abierto. Y pasamos a esta sección de final abierto. En el día de hoy trajimos a un personaje que es Jonás. No sé si se acuerdan de la historia de Jonás, más Sí, o menos. Todos hemos conocido esta historia. Más que nada nos quedamos con esa parte en donde él se escapa y trata de ir a Tarsis y viene, bueno, la ballena. Bueno, no sabemos si es una El pez, ballena. el Era un pez pez grande. grande. Era un pez Un grande. pez grande y se lo come y después termina en donde tiene que terminar, ¿no? En Nínive. Pero tiene un final un poco abierto este libro. Si quieren pueden ir y agarrar sus Biblias o ahí la Biblia virtual y ir al libro de Jonás. Tiene su propio libro y podemos encontrar el capítulo 4, que es el último capítulo de este libro, que tiene una historia, ¿no? Que una vez que él ya terminó de predicar y la ciudad de Nínive se arrepintió y el Señor los perdonó, él dice que se enojó. Entonces pasaron diferentes sucesos, ¿no? No es que se quedó todo ahí en que, bueno, una vez que se arrepintieron ya está, sino que pasaron más cosas, ¿no? Y lo podemos encontrar en Jonás 4, vamos a leer a partir del versículo 2, en la versión NTV. Dice: entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Dice: quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Él se había enojado mucho. Qué drástico, ¿no? Me prefiero morir. Totalmente, muy dramático fue todo lo que dijo. Y fue porque se había enojado, porque él sabía, por eso también quería huir, porque en el fondo sabía que aunque el Señor lo había mandado a predicar que iba a venir destrucción sobre Nínive, si la gente se arrepentía, el Señor los iba a perdonar. Ese era el fin en realidad. El Señor quería que ellos se arrepintieran y lo hicieron. Y el Señor los perdonó y fue ahí donde justamente él se enojó porque no quería eso, ¿no? Y qué feo sentimiento, ¿no? Que él tuvo en su corazón, ¿no? Llegar hasta este punto de decir, ¿no? Que el Señor le quite la vida incluso solamente porque le molestaba que el Señor haya perdonado a este pueblo que siempre estuvo en contra del Señor y en este caso se había arrepentido, ¿no? Pero vemos que el Señor le responde, ¿no? A todo esto que él le dijo en el versículo 4. Y el Señor le respondió y le dijo: ¿te parece bien enojarte por esto?, le dice. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó de una planta frondosa que creciera allí, y pronto se extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también
proveyó de un gusano, y al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó, ahí está. Dice que así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó de un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás, y el sol le pegó sobre su cabeza hasta que sintió mucha debilidad, ¿no? Dice que él deseaba incluso hasta morirse, y exclamó: es mejor morir que vivir así. Terrible. Entonces Dios le dijo a Jonás de nuevo: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí termina ese libro. Me gusta esto, ¿no? Este final abierto que nos deja, de que no sabemos qué pasó, ¿no? No sabemos qué pasó con la vida de Jonás. No sabemos si al final estas últimas palabras lo hicieron entrar en razón y él entendió que no estaba bien su actitud, y tampoco sabemos si él siguió manteniéndose en esta actitud, porque se ve que se puso como de una manera, yo lo noto como cuando un nene está teniendo un capricho, ¿viste? Algo medio así. Y estaba empecinado en lo que decía. Y me llamaba la atención, ¿no? Esto que pasó. Y me ponía a pensar un poco en ponernos en el lugar. Y tal vez uno dice, bueno, pero yo no voy a ponerme de esta manera cuando veo que el Señor perdonó a una nación que, como dice acá, ¿no? Dice, tiene más de 120.000 habitantes que vivían en oscuridad espiritual y el Señor los perdonó. Y tal vez uno dice, bueno, si yo veo a alguien que estaba lejos del Señor y se arrepiente, me voy a alegrar, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, y claro, a la primera pensamos eso, pero ¿qué pasa si no es tan así? No sé si en algún momento te ha pasado, pero tal vez vos conocías a una persona que siempre estaba en los caminos malos y uno decía, bueno... Es más, he conocido casos en la vida cotidiana, ¿no? De personas que tal vez incluso estaban orando para que un ser querido llegue a los caminos del Señor, y una vez que esa persona llegaba y trataba de ponerse las pilas, se enojaban. Se enojaban porque, claro, ahora vos te venís a hacer el bueno, y a veces puede llegar a pasar esto, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestro corazón si realmente está ese egoísmo, ¿no? Y no compartimos la buena noticia del Señor, ¿no? Y tal vez nos enojamos cuando el Señor muestra piedad o compasión ante una persona que estaba lejos del Señor, que hacía las cosas que estaban mal, y cuando se acerca uno dice, pero Señor, no puede ser que hagas borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque el Señor es así, ¿no? El Señor se olvida de todos nuestros pecados, los echa al fondo del mar, pero nosotros no nos olvidamos. Y ese es el tema, ¿no? Uno no se olvida. Tal vez vos estabas cerca de esa persona y te acordás de todo lo que hacía, y tal vez ahora lo ves haciendo otra cosa o tratando de mejorar, y en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que pasa? ¿Te alegrás porque está mejor esa persona, o te pones en este modo como Jonás, tal vez no llegar a ese extremo, pero sí de ponerse enojado, ¿no? Y decir, uy, qué hipocresía, o ¿por qué esta persona está sirviendo o está haciendo esto o lo otro si hasta hace 2 días estaba mal? Entonces es importante para revisar un poco, ¿no? Nuestro corazón, cuánto nivel de misericordia también hay, ¿no? Y sí, a veces, como le pasaba a Jonás, le dio mucho más valor a una planta que había crecido y muerto en un día, que a un pueblo que se había arrepentido, que era mucho más valioso para el Señor. Yo creo que siempre que leo la historia de Jonás me recuerdo, porque uno, así como decía Vicky, la ve de afuera y dice, no, qué malo Jonás, ¿no? Cómo estaba enojado porque el Señor perdonó a esta ciudad. Pero yo lo traigo mucho a quizás algo tan cotidiano como cuando uno es más chico, o no tan chico, ¿no? Y se pelea con un hermano, pasa algo ahí y tu mamá lo perdona, ¿no? O tu papá lo perdona. Y vos decís, no, ma, dale con la silla, o retalo, castigalo. ¿Por qué a mí me retaste más? ¿Por qué me castigas? Y a veces pasa un poco así, ¿no? Como que nosotros queremos que se imparta justicia porque, no sé, a nosotros nos parece quizás, y no tenemos en cuenta que, como decía Jonás en ese versículo, el Señor es lento para enojarse. Y yo creo que ahí está la diferencia. A veces nos enojamos muy rápido. Quizás lo exteriorizamos y lo decimos con palabras o con acciones, o quizás no por dentro, pero somos muy distintos al Señor, ¿no? Tenemos esto de
enseguida quizás impartir justicia por mano propia, ¿no? O enojarnos. Y el Señor es todo lo contrario, es lento para enojarse y dice que es grande en misericordia. En el Salmo 37:8 dice, deja la ira y abandona el furor. Dice, no te irrites, solo harías lo malo. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Solo harías lo malo, como cuando uno deja entrar la ira y el enojo en el corazón, solo haría lo malo, ¿no? Fíjate cómo Jonás estaba enojado y ya no le importaba ni su vida, ¿no? Dice, no, Señor, me quiero morir. La verdad que si vos salvás esta ciudad, yo no quiero ver esto, ¿no? Prefiero estar muerto. Entonces, como a veces dejar entrar el enojo y la ira en el corazón nos hace llevar a hacer y pensar cosas malas. Dice en Efesios 4:26, es un versículo conocido, pero en la versión actual me gusta porque está un poco distinto. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Entonces, una cosa es enojarse, ¿no? Como el Señor también se enoja con nosotros, obviamente, pero no dejar que eso nos haga pecar, ¿no? No dejar que eso nos haga cometer acciones o nos haga pensar en cosas que son pecado. Dicen, y deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Entonces hay que tener un sano equilibrio, ¿no? Primero, no enojarse tan rápido, porque el Señor, como decía Jonás, es lento para enojarse, y también que cuando hay un enojo, ¿no? Como le pasaba a Jonás, y tener esos parámetros de decir, bueno, hasta acá me enojo, ¿no? Hasta acá bajo un poquito y dejo que esto se pase, porque si no el enojo se transforma en ira, y ya la ira en pecado, ¿no? Y bueno, entran tantos males en nosotros. Está buena esta historia, ¿eh? Está bueno pensar en qué es lo que habrá pasado con Jonás, ¿no? Medio renegado para mí que ha seguido en su vida. Yo creo que en sí todo el plan que hubo detrás de salvar, porque estaba en el corazón del Señor salvar a esa ciudad, yo creo que también parte del plan del Señor era tratar con la vida de su siervo, de Jonás, y necesitaba trato, por lo visto, porque era una persona que se enojaba muy rápido, era una persona que huía de tener que hacer lo que tenía que hacer, era una persona que tenía que pulir muchas cosas el Señor, y por eso lo hizo pasar por todo lo que tuvo que pasar, porque vaya, si no es bravo que te coma un pez grande, que luego tengas que hacer lo que tenés que hacer. Aún después de eso él seguía en su postura. Era una persona, se ve que con un carácter especial, y bueno, el Señor le tuvo que dar un trato especial también a él. Yo creo que aprendió. Yo voy a optar porque Siempre positivo. A mí me intriga saber el antes también de Jonás, ¿no? Y sí, porque por algo es el trato Jonás? del Señor. Verdad. O qué ha vivido con el Señor, o cómo ha conocido al Señor también. Claro. Yo creo que no era por casualidad también, porque uno dice, ¿no? Cómo el Señor se empecinó tanto con él, ¿no? Porque hacer pasar por eso de que él se quiso escapar, y es como que era él tenía que ir a llevar ese mensaje, porque el Señor sabía que claramente tenía que tratar con esto de que justamente él no tenía tanta misericordia, ¿no? Con esas personas que no conocían al Señor o que no eran del pueblo del Señor, ¿no? Y también es un ejemplo también para nosotros, ¿no? Porque cuántas veces pasa, ¿no? Y me hizo recordar mucho esta historia, que fue una de las primeras que se me vino a la mente después de esto, a la historia del hijo pródigo, al hermano mayor. Como él también, cuando vuelve y se arrepiente, el hijo menor, él se enoja, ¿no? Con el padre, no quiere entrar al festejo y le dice, pero yo estuve todo este tiempo al lado tuyo y me porté bien, hice las cosas bien y nunca me hiciste un festín, nunca hiciste nada. Y dice que el padre le dijo, ¿no? Que todo lo que él tenía era de él. Entonces también creo que es un poco por eso, ¿no? Puede ser que las comparaciones nos jueguen un poco en contra, ¿no? En este sentido, porque como le pasaba al hijo mayor, y como también seguramente le pasó a Jonás, ¿no? Siempre se comparaba el pueblo del Señor, como era el pueblo apartado, y que siempre estaba tratando de obedecer los mandamientos, y decía, bueno, pero si nosotros te obedecemos y te seguimos, ¿cómo puede ser que esta persona o este pueblo de un día para el otro lo aceptes y te olvides de todo? Yo pensaba también en que a él también le molestaba, obviamente, el hecho de su credibilidad, porque Claro. él tuvo que transitar por toda la ciudad durante días, gritando a voces, diciendo, de acá a 40 días la ciudad se va a destruir. Y con una convicción tal de que el pueblo lo creyó, hasta el rey lo creyó, y luego que no pase, porque él decía, listo, acá pasa, y lo que yo dije, yo soy un crack. Lo que yo dije... Se sentó afuera para ver qué iba a pasar. Claro, me voy a sentar afuera porque yo tengo la palabra que Dios me dio y esto no va a fallar.
Y sin embargo Dios cambió de opinión. Y lo dice, ¿no? Acá en el capítulo 4, en el versículo 1, dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció, ¿no? El cambio de plan de Dios por querer salvar a esa ciudad. Y claro, él después iba a caminar por ahí y le iban a decir: che, ¿no era que en 40 días se destruía? Algunos capaz se burlaban de- Entonces, y yo meditaba, ¿no? En cierto punto, muchos siervos del Señor en estos días les pasa algo parecido. Porque somos llamados a predicar la venida del Señor. Somos llamados a predicar que el Señor viene pronto, pero no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos si viene hoy, mañana o dentro de 50 años. Y aún nuestra generación pase y venga luego, pero lo tenemos que predicar. Porque el Señor viene pronto. Son los últimos tiempos desde que el Señor ascendió a los cielos. Y Él dice que va a venir por nosotros. Y no tiene que estar en nuestro corazón esto, no. Pero John, ¿para qué voy a predicar de eso si no vino hasta ahora? No va a venir, pero no sé. No quiero perder credibilidad. No, y no es así. Yo creo que en cuanto a eso, en cuanto a muchas cosas, tenemos que hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Ahora después es el Señor quien tiene la última palabra. Claro, la verdad que la cantidad de cosas que se le pudo haber pasado, ¿no?, por su cabeza en ese momento, pero qué feo cómo llegó a ese punto de enojo, ¿no? De que a veces nos puede llegar a pasar, ¿no? Ese enojo tan grande como tenía él, que te puede llevar por mal camino, ¿no? Como recién leía Marty ese versículo en Efesios, ¿no? El NTV, el 27, dice: porque el enojo da lugar al diablo. Entonces vemos que él tal vez al inicio empezó con un poquito de enojo, pero fue cada vez peor hasta que hasta mismo le replicó al Señor, ¿no? Cuando el Señor le habló. Y vemos que ya la última pregunta que le hace, ¿no?, es: ¿no deberías de sentir lástima también por este pueblo, así como lo sintió, ¿no?, por esa planta nada más? Pero claro, esa planta dice que le daba sombra a él, ¿no? Sacaba un beneficio de eso, pero no sacaba ningún beneficio de lo otro, ¿no? Tal vez estaba lo otro, ¿no?, también ahí en su corazón, como decía Matías, ¿no? ¿Cuál era ese beneficio que él podía llegar a sacar, ¿no? Tal vez él pensaba en eso, ¿no?, en sacar provecho de esa situación, pero no podía porque su palabra iba a quedar un poco ahí como en juego. Claro. y encima también el Señor los perdonó así rápido, ¿no? Y entonces es un poco interesante esta historia y la vida misma de Jonás para analizarla, para tenerla en cuenta, para leerla toda entera. Si quieren pueden leerla toda entera, porque es cortito, sí, ese libro son 4 capítulos nada más, pero es importante llevarlo y traerlo a nuestra vida, ¿no? Y también revisar un poco, ¿no?, cuán enojones somos, que eso es algo que el enojo tal vez es una indijita chiquita, dice, ¿no?, que uno se puede enojar, airaos pero no pequéis, pero el tema es que, claro, cuando uno le da lugar a ese enojo cada vez más, dice que el enojo da lugar al diablo, ¿no? Entonces es importante eso. Salmo 37:8, perdón, dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Vemos cómo el enojo causa ese daño, ¿no? Y en este caso, como le pasaba a Jonás, enojarse porque el Señor había tenido misericordia de este pueblo, era algo que realmente no era algo lindo que estaba en su corazón, ¿no? Y también es para revisar nosotros en nuestro corazón si realmente nosotros cuánta misericordia o amor por los otros tenemos, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿no?, como hace un ratito les decía lo de la historia esta del hijo pródigo, y vemos en ese mismo capítulo que menciona diferentes historias, ¿no? Menciona la historia de la moneda perdida, la de la oveja perdida, y en ambas historias termina de la misma manera. Lucas 15:7 dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Y en Lucas 15:10, después de la moneda perdida, dice: de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Vemos cómo repite, ¿no?, estas mismas palabras, tal vez no textualmente, porque eran diferentes historias, ¿no?, pero vemos cómo menciona, ¿no?, esto que el Señor quiere resaltar, ¿no?, de cómo hay alegría en los cielos cuando una persona, incluso una sola persona, en este caso era todo un pueblo, ¿no? Qué bendición que todo el pueblo, hasta mismo el rey, se arrepintió. Pero vemos que cuando una persona se arrepiente,
en el cielo hay mucho más gozo, ¿no? Que por esas 99 que nunca se extraviaron. Entonces qué bueno es poder nosotros también buscar alegrarnos, ¿no? Tener ese gozo. Y no solamente cuando alguien que tal vez no conocía al Señor se acerca al Señor, sino también cuando vemos que el Señor perdona y el Señor restituye tal vez a una persona que estaba alejada o que estaba caminando un poco torcido, y vemos que se está poniendo las pilas, que está tratando de mejorar. Qué bueno es no ser piedra de tropiezo en enojarnos, ¿no? O en decir, esta persona no, pero si hasta hace poco estaba mal, sino que no. Tenemos que buscar esta manera, ¿no? De tener ese amor, ¿no? Y de poder alegrarnos cuando alguien está acercándose a los caminos del Señor y ayudar y contribuir a que eso pueda mejorar, no al contrario, ¿no? Así que bueno, en este ejemplo tenemos a Jonás con esta última pregunta que no sabemos cómo la respondió. Yo opto porque tal vez siguió un poco renegado por un tiempito más y después comprendió. Se lo tragó otro pez. Yo que para la vuelta. Yo creo que seguramente después de un tiempo lo habrá entendido y se habrá calmado, ¿no? Pero tenemos esta misma pregunta todos nosotros y tal vez en algún momento tendremos que transitar por una experiencia parecida, y cuando estemos sintiendo un poquito de lo que él siente, acordémonos de esta historia y acordémonos de esta pregunta que el Señor le hacía, que nos la hace a todos nosotros, y démosle un buen final a esta historia. Así que esto fue Final Abierto. En la radio tenemos una misión posible: contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Entonces, en este camino precioso hay victoria. Pero la victoria, ¿cómo se consigue? Pero ya la venció el Señor, ya allí en la cruz del Calvario, ya me quedo tranquilo. No funciona así. Él exactamente murió por nosotros, murió para darnos victoria, pero Él espera que nosotros vayamos a conquistar, para respaldarnos y para estar con nosotros en ese momento. Y no va a ser para que peleemos nosotros de última, porque de Él es la guerra. Y Él va a enfrentar a nuestros enemigos y los enemigos van a caer delante de sus pies. Pero el escudo lo vamos a tener que agarrar. Amén. La espada la vamos a tener que agarrar. Y avanzar hacia la conquista vamos a tener que avanzar. Seguimos en Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Seguimos en Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Tenemos saluditos en la transmisión en vivo. Página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Tal Pastor Ramón dice: buenas tardes, equipo de Cuenta Regresiva, bendiciones desde Villa Gesell. Y nos deja el proverbio 19:11, dice: está firme en la roca para no perder la recompensa. Y el salmo dice, mirá, qué lindo, dice: persona sensata domina su ira y tiene a gala disculpar una ofensa. Mirá, qué lindo versículo, bueno. Pastor. Gracias por compartirlo con nosotros. También está Dani, nos dice: bendiciones, chicos, toda la bendición para sus vidas. El Señor tiene misericordia del que quiere tenerla, dice. Hay que conocer sus misericordias infinitas. Este miércoles los pastores en la transmisión de ellos estuvieron hablando acerca de la templanza. Mira, todavía me quedó el tema de la templanza. Estamos Lo ahí. probó el Señor, Pastor. Bendiciones para Pastor Ramón y para la pastora Elena también. Recordad, 2236-242810 si nos querés mandar un audio o un mensaje por ahí, 2236-242810, y a nuestras redes sociales. Búscanos como Cuenta Regresiva Radio, tanto en Face como en Instagram, y ahí podés estar siguiéndonos y viendo todo. También podés buscar en el Instagram de la iglesia, es iglesia-refugio de paz. Justo recién estábamos comentando el álbum de fotos de la iglesia, porque todas las semanas se van subiendo las reuniones, los versículos del día, así que siempre hay ahí contenido en las redes sociales. Sí, hablando también de iglesia, como decía Vicky, te contamos que pertenecemos justamente a la iglesia Refugio de Paz.
¿no? Que somos parte de los ministerios Ebenecer acá en Mar del Plata, y nos reunimos en la calle Marconi 930 entre la avenida Libertad y la calle Maipú los días martes y jueves a partir de las 18 horas. Celebramos al Señor, tenemos culto, y los domingos también. Los domingos a las 10 de la mañana en la ciudad de Batán. Puedes encontrarnos en Pereda 4680. Pereda es más conocida como ex 163. Así es. ¿Qué tenemos ahora para Ahora compartir? tenemos la sección del diccionario. El diccionario. Sí, el ¿Estás en diccionario. modo maestra? No, muy lejos estoy de eso. ¿Qué le parece si la compartimos? Música, palabras, reflexión. Un tiempo en la radio para que aproveches mejor tu tiempo. Déjate sorprender y descubrir lo que hay detrás. Cuenta regresiva. Bueno, y como te decíamos, te decía, tenemos la sección del diccionario, ¿no? ¿Y qué hacemos acá? Bueno, traemos justamente una palabra que quizás nos parece rara, que no la conocemos, ¿no? Que está en la Biblia o no, porque hay palabras que quizás las podemos encontrar después, ¿no? Con su significado. Y bueno, vemos qué significan, obviamente, ¿no? Y qué nos habla el Señor a través de eso. Yo me encontré con esta palabra hoy, advenedizo. Advenedizo es la palabra de hoy. Me llamó mucho la atención y la verdad que encontré que las veces que estaba en la Biblia, o sea, las veces que uno leyó un versículo y que capaz no entendió lo que decía, porque a veces pasa, no entendés una palabra, entonces no te cierra el versículo, porque no entendés qué quiere decir. Bueno, más o menos si le sacás el contexto, pero esta es la palabra, advenedizo, A ver. y significa venido de un lugar distinto de aquel de donde se ha establecido. Dicho de una persona recién llegada a un lugar, una posición o una actividad con pretensiones desmedidas. Y el primer versículo que encontré que menciona esta palabra es Primera de Crónicas 29:15 en la Reina Valera. Dice: porque nosotros somos extranjeros y advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Acá le hablaban, ¿no?, al Señor, ¿no?, que eran como extranjeros, ¿no? Como advenedizos, justamente en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Y esto es, obviamente, yo creo que es como si fuera una captura de pantalla, una foto de nuestra vida misma. Porque nosotros, sí, bueno, nacimos en Argentina, somos de acá, pero a su vez no somos de acá, ¿no? Porque nuestro espíritu viene del Señor. Entonces yo creo que tener eso bien en claro, ¿no? Nos hace tener muy firme nuestra identidad en el Señor y nuestra identidad en esta tierra. Y saber que estamos acá y disfrutamos de estar acá y vivimos, ¿no?, esta vida acá en el Señor, pero no nos tenemos que quedar acá, ¿no? Es como aquel que nació en un lugar, ¿no?, y se fue por mucho tiempo a vivir en otro país, quizás en otro continente, y en su corazón siempre va a estar el lugar de donde nació, ¿no?, el lugar de donde es. Y algo así tiene que pasar con nosotros, ¿no? Y si bien no recordamos a ciencia cierta cómo fue estar con el Señor, yo creo que si pensamos tanto en eso y lo buscamos y lo anhelamos, volver ahí, se nos va a despertar la misma emoción, ¿no?, o las mismas ganas, las mismas esperanzas que tiene aquella gente que se va, ¿no?, y quiere volver algún día. Dice en el Salmo 39:12, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Dice en la Traducción Viviente: oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Lo que me llamó la atención en este versículo, o sea, en las dos versiones y en el anterior, fue que menciona que este que escribía era como sus padres, ¿no?, como sus antepasados, y es tal cual, ¿no?, porque nosotros podemos ver generaciones antiguas, incluso los que están en la Biblia, y todos vamos a llegar al mismo lugar, ¿no? Quizás en otras partes del mundo hemos nacido todos, incluso los personajes que se han escrito y que datan en la Biblia, pero todos tenemos el mismo fin, ¿no?, el mismo destino, y todos espiritualmente, ¿no?, de nuestro espíritu venimos de un mismo lugar, nacimos de un mismo lugar, aunque nuestro cuerpo terrenal haya nacido en otro, ¿no? Entonces yo creo que es bueno anhelar, tener en cuenta, ¿no?, que no somos de acá, pero anhelar volver de donde somos. La verdad que me gusta esta palabra
Es verdad, hoy cuando Marty me la mencionó, era como de esas palabras que uno las tiene así de que la escuchaste, pero la verdad no sabes bien qué significa, ¿no? Y está bueno a veces cuando uno no está muy seguro de qué significa, buscar, ¿no? El significado para entender mejor, ¿no? Y la verdad estaba pensando, ¿no? Un poco en esto y leí un versículo en Salmo 119, 19, que dice: no soy más que un extranjero en la tierra, no esconda de mí tus mandamientos. Y le sigue diciendo: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Y me gusta esto, ¿no? Creo que David tenía muy en claro que él no era de esta tierra, ¿no? Y por eso también tenía ese deseo de conocerlo cada día más al Señor y ese deseo de estar cerca del Señor, ¿no? Entonces, qué bueno es poder tener esto presente, ¿no? Saber que realmente nosotros no somos de esta tierra, sino que el Señor nos llamó por algo más, ¿no? Mismo esta palabra, ¿no? Dice que significa que viene de otro lado de donde está establecido. Y vemos, ¿no? Que nuestra vida sí es como, justamente como una sombra, ¿no? Que pasa y pasa rápido, ¿no? Y se va. La vida es así de fugaz, pero tenemos esta vida que sigue, ¿no? Esta vida que realmente nosotros venimos del Señor, ¿no? Y qué bueno es poder tener esto en claro. Creo que la vida cambia mucho, ¿no? Cuando uno realmente tiene esto claro y presente en nuestra vida. Me acordaba de justamente en Hebreos 11 cuando menciona los héroes de la fe y dice que ellos, algunos se fueron sin ver esas promesas cumplidas porque ellos no eran de esta tierra y ellos vivían esperando algo mejor, ¿no? Ellos vivían justamente como esos extranjeros que esperaban otra ciudad, ¿no? Y así pasa con nosotros, ¿no? Cuando tenemos bien en claro quiénes somos, ¿no? Nuestra identidad y que no somos de esta tierra y que venimos del Señor y que vamos a volver al Señor, también cambia nuestra manera de vivir, ¿no? Porque justamente me ponía a pensar, por ejemplo, cuando uno es mochilero, ¿no? Si alguien se va de viaje y es mochilero y va de acá para allá y no tiene un lugar establecido y no se aferra a nada en realidad, porque hoy está en, no sé, España, mañana va a estar en Italia y pasado va a estar en Alemania y así. Entonces, así también es nuestra vida en esta tierra. Si bien estamos establecidos en un lugar, tal vez vivimos toda la vida en la misma casa o en la misma ciudad o en el mismo país, la importancia de nuestro corazón, nosotros no aferrarnos, ¿no? A estas cosas, a las cosas de la tierra, a las cosas de la vida, que son cosas totalmente efímeras y momentáneas, ¿no? Porque realmente estamos aferrados a eso que viene después, porque entendemos que no somos de esta tierra y que nada de lo que es de esta tierra también nos va a llenar, ¿no? Porque justamente el mundo no está preparado para personas que no son de este mundo, ¿no? Entonces es importante tener esto presente, ¿no? Y saber y vivir de esta manera, ¿no? No aferrándonos a nada de esta tierra porque nos tenemos que aferrar al Señor porque vamos a volver al Señor y vinimos de Él también. Qué tremendo, ¿no? Me gusta la palabra del día de hoy, del diccionario que nos trajo Marty, advenedizo. Advenedizo sería como un extranjero, ¿no? Como un peregrino, como un extranjero. Yo no... a mí me sonaba advenimiento, ¿verdad? Claro. Que es proviene de ahí, pero no advenedizo, no la tenía del todo. Pero bueno, es una linda enseñanza que nos deja la palabra del Señor. Yo recordaba que en Filipenses capítulo 3, versículo 20, hay un mensaje que el apóstol Pablo les dejaba a los filipenses y les decía: en cambio, nuestra patria está en el cielo. Y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y les estaba diciendo, nuestro lugar, nuestra patria, está en los cielos. Y qué tremendo. Yo pensaba, ¿no? En días como estos, que tanto celebramos a nuestra selección, que tanto decimos que somos argentinos, que es nuestra patria, aquí terrenal en la tierra. Qué tremendo si tuviésemos la misma efusión en nuestro interior, por saber que nuestra patria real está en los cielos, que de allí venimos y allí vamos, a donde el Señor dice que prometió que cuando se fue de esta tierra nos fue a preparar morada y va a venir a buscarnos. Y yo creo que esto tiene que estar latente en el corazón de todo creyente, ¿no? Sabiendo obviamente que ahora vivimos en esta tierra, estamos en esta tierra, pero que cuando el Señor nos venga a buscar o cuando nos vayamos, vamos a ir a nuestra verdadera patria. Nosotros somos, como decía Marty, somos advenedizos.
Así es, en Efesios 2:19, para terminar en la Reina Valera, me llamó la atención que también que esta palabra está en la Reina Valera, o sea, no es una palabra que la encontramos en versiones extrañas, sino en la versión clásica, ¿no? La que casi todos usamos, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la traducción viviente, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Saber que somos de la familia de Dios y nuestra ciudadanía, ¿no? Está en los cielos. Uno puede decir, sí, yo, Martina, sí, yo soy marplatense, yo nací acá en Mar del Plata, yo soy argentina, pero mi ciudadanía está en el Señor, ¿no? Mi patria, como decía Matías, está en el cielo. Y obviamente hay que tener un cierto equilibrio, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, mi patria está en el cielo, total, ¿qué me importa acá, no? ¿Dónde estoy? Total, no hago nada. No, hay que tener también... ser un poco equilibrados ahí, ¿no? Y saber que, bueno, somos advenedizos, como dice esta palabra, somos extranjeros en esta tierra, ¿no? Sí somos de acá, estamos acá en el lugar en el que nacimos naturalmente, pero somos advenedizos para con la tierra que tenemos en los cielos, en el Señor, y a la cual queremos llegar. Así que esta fue la palabra del diccionario del día de hoy. Quédate con nosotros. Hay más historias por descubrir. Continuamos en cuenta regresiva. Recordá, 2236-242810 es nuestro número de teléfono, 2236-242810, y si no, buscanos en Facebook, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Dale me gusta a la página, y como te decía Vicky, ahí tenemos los álbumes que se comparten de cada culto, tenemos las transmisiones en vivo que quedan grabadas, hay otros programas también que se transmiten. Es una bendición estar conectados con el Señor. Y si tenés redes sociales, a veces deja de seguir, ¿no? Deja de ahí de eliminar de tus amigos las cosas malas y agregá a la iglesia y agregá cosas buenas que nos edifican. ¿Qué tenemos ahora? Si quieren, pasamos al tema del día. Pasamos al tema del día. Bueno, vamos. La palabra es la forma de comunicación más segura entre los seres humanos. Puede crear, herir, renovar, resurgir, dañar o curar. En Cuenta Regresiva compartimos la palabra más segura, el alimento para el alma que siempre da el mejor resultado, la palabra de Dios. Como dijimos al comienzo del programa, el tema del día de hoy era una pregunta, ¿no? El título del tema del día de hoy es una pregunta, que es la siguiente. ¿Probaste y viste? Y vos dirás... ¿Sabés que yo me quedo con... Sí. ¿El título de dónde? ¿Tenés de algún lado que lo sacaste? Obviamente, sí, en la palabra del Señor está esto. Porque, vamos, si ustedes me acompañan a Salmos capítulo 34, encontramos ahí un poquito. Bueno, a ver, léelo, después te digo qué piensas. No, decímelo. Porque claro, yo le digo, probaste y viste, y claro, por lo general yo creo que es al revés. Uno ve y prueba después. Claro. Si vamos a lo natural. Vos ves algo y después lo probás. Como que no probás y después lo mirás. Por lo general, en todo me refiero. Y bueno, pero nosotros tenemos un Dios el cual no podemos ver, pero sí podemos sentir y sí podemos probar. Y de eso se trata. Porque el título del tema del día de hoy es ¿probaste y viste? Y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué cosa? Y la respuesta es a Dios mismo. Y que Dios es bueno. Y en eso nos vamos a centrar. Y obviamente nos situamos en el Salmo capítulo 34, versículo 8 al 10, en donde dice esto: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán, de bien alguno. Y es tremendo, ¿no? Porque acá la palabra comienza diciendo, probad y ved, ¿no? Prueben y vean que el Señor es bueno. Entonces, la pregunta del día de hoy, ¿vos probaste y viste, por ende, que el Señor es bueno? Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? Qué tremendo es si estamos en los caminos del Señor,
¿Probamos que el Señor realmente es bueno? ¿Vimos la bondad del Señor en nuestras vidas? Y yo hoy meditaba porque más allá del día hermoso que nos tocó y todo, hoy no sé, había algo en mi corazón que me daba alegría, ¿verdad? Y en un momento hoy estaba ahí con mis dos nenes y realmente sentía un gozo en mi corazón y decía, la verdad, wow, qué bueno que es el Señor. Y realmente en esas pequeñeces uno prueba y ve que Dios es bueno. Y por eso traje esta pregunta en el día de hoy, ¿no? Probamos y vemos que el Señor es bueno, pero no solamente queda ahí, sino que podemos desglosar un poquito esta palabra, porque vemos que para probar y para ver la bondad del Señor hay ciertos requisitos. Porque en la palabra del Señor encontramos ciertos requisitos para acceder, se podría decir, a esa bondad del Señor. Porque obviamente Dios no es bueno con todo el mundo, porque hay personas que no se merecen la bondad del Señor. Y está como Jonás. exactamente. Y acá vemos, ¿no? La palabra que recién leíamos dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado, dice, es el hombre. Y acá tenemos, según yo, el primer dato, ¿no? En el que se refugia, ¿verdad? Y en el Señor se refugia, busca refugio. Y yo creo que primero tenemos que buscar refugio en el Señor. Y luego continúa diciendo, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Entonces acá encontramos dos pequeños datos, ¿no? Aquellos que en Él se refugian y aquellos que le temen al Señor. Y yo meditaba y buscaba un poquito acerca de esto, ¿no? Y encontré que David es un personaje el cual en muchos casos es digno de imitar y de tomar su ejemplo. En el Salmo 16:1 decía, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Y yo creo que quién mejor que David ha probado que Dios y ha visto que Dios es bueno, ¿no? La bondad del Señor. Dice en la NBI, tengo el Salmo 59, verso 16, dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Entonces, acá tenemos otro dato más que nos deja el salmista, ¿no? Dijimos que en el Señor él buscaba refugio, pero ¿en qué momentos buscaba refugio? Y yo creo que hasta en los momentos más difíciles, como lo dice acá, dice, en momentos de angustia eres mi refugio. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos momentos de angustia? ¿Cuál es nuestro refugio? Nuestro refugio es una pastilla, nuestro refugio es, no sé, el encierro, nuestro refugio es un montón de cosas, un psicólogo, no sé, un montón de cosas, o es nuestro Señor, o vamos al Señor cuando estamos angustiados. Y yo creo que son cosas que nos ayudan a crecer, ¿no? En el camino del día a día, para poder aprender a cómo deber comportarse como un hijo del Señor. Y también vemos en la palabra del Señor que el Señor protege a los que buscan refugio en Él. En la NBI también, Proverbios capítulo 30, verso 5, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Entonces podemos entender, en base a la palabra del Señor, que tenemos que buscar refugio en el Señor en todo momento, así como lo hacía David. Y también obtenemos beneficios porque Dios protege a aquellos que buscan en el refugio. Y por otro lado, dijimos que también hay bendición para los que le temen. El temor de Dios dice que completa la obra en nosotros. Y esto es hermoso. En la NBI también 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor del Señor la obra de nuestra santificación. Entonces yo meditaba, ¿no? Y es tremendo esto, porque aquel que teme al Señor es aquel que recibe esa bondad, aquel que puede ver la bondad del Señor, aquel que puede probar y ver que Dios es bueno. Y es aquel que está completando la obra del Señor en su corazón, porque si tememos al Señor, vamos a dejar que el Señor obre en nuestra vida. También temer al Señor es huir del mal, huir del pecado. En Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, mas
más bien teme al Señor y huye del mal. Entonces son pequeños datos que nos dejan, ¿no? En momentos de angustia tenemos que ir a refugiarnos en el Señor. En momentos en que vemos el mal, en momentos en que vemos el pecado, huyamos del pecado. Y de esta manera vamos a estar temiendo al Señor y vamos a estar refugiándonos en el Señor. Y yo creo que si comenzamos a comportarnos de esta manera, vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Vamos a empezar a ver que Dios es bueno. Vamos a empezar a probar y ver la bondad del Señor. Hay una canción muy linda que no recuerdo de quién es, pero que dice, quiero probar y verte, Jesús, quiero conocerte, ¿no? Majo y Dan. De Majo y Dan. Es hermosa esa canción, ¿no? Y vuelvo a repetir, a mí este tema me quedé pensando en, obviamente, el versículo base, pero en el título, ¿no? Probar y ver al Señor, ¿no? Porque bueno, si vamos a lo natural, uno ve algo para comer y uno no come con los ojos cerrados, uno lo ve y después prueba, porque dice, no, capaz lo veo feo y no me gusta, ¿no? Entonces uno lo ve, claro. En tu caso sería oler. Oler, y bueno, después sí, probar. yo huelo todo. Pero por lo general uno ve algo y ahí lo prueba, o ve algo y se lo pone, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de vestimenta, pero con el Señor es distinto, ¿no? Y yo creo que a eso nos lleva el Señor, a confiar en Él por la fe, porque uno confía, ¿no? Y prueba en que el Señor nos refugia, ¿no? Que el Señor nos cuida, por ejemplo, y que el Señor tiene bondades con nosotros, y después ve cómo es el Señor, ¿no? El Señor primero nos demuestra, ¿no? Y nos hace probar, y después nos hace ver, y así es la fe también, ¿no? Porque no es por lo que vemos, ¿no? Sino es por todo lo que sabemos del Señor, ¿no? Por la esperanza que hay en nuestro corazón. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? Probar y ver. Yo creo que no es casualidad que este versículo se haya escrito así, ¿no? Que se haya inspirado así, sino que porque el Señor es así con nosotros, ¿no? El Señor nos demuestra, no sé, que nos ama. Y cuando uno experimenta el amor del Señor, ahí lo puede ver, ¿no? Entonces yo creo que es todo un poco así. Primero probar y después ver. Y bueno, esa canción después, si la podés escuchar, escucharla, que tiene mucho que ver con el tema y está muy linda. Vos sabés que cuando leí el título y me acordé, bueno, de este versículo que es la base, la primera historia que se me vino a la mente fue la historia de cómo el Señor lo llama a Natanael. Dice que Felipe lo fue a buscar a Natanael y le dijo que habían encontrado, ¿no? al Mesías, ¿no? Que era de Nazaret, y él dice, ¿no? Esa famosa frase de ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Y me encanta la respuesta que Felipe le dio. Solamente le dijo, ven y ve, nada más. Y bueno, después vemos que él se acercó y Jesús le habló, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y comenzó a seguirlo y fue uno de sus discípulos. Pero esta frase, ¿no? Que le dijo, solamente le respondió, ven y ve, nada más, ¿no? Y cuando se acercó al Señor, él realmente vio la grandeza del Señor, ¿no? Con algo simple que le había dicho. Y así también creo que a veces es con nosotros y es mucho más simple de lo que parece, ¿no? Cuando uno tal vez le quiere hablar a alguien del Señor, ¿no? A veces es tan fácil como decir, vení, probá y mirá. Probá y mirá que el Señor es bueno, ¿no? Y mismo con nosotros también, ¿no? A veces es una cuestión de decir, no, bueno, tengo que frenar y tengo que ver eso que no se ve a simple vista, ¿no? Ver eso que tal vez justamente no es tangible, ¿no? Que es esa bondad del Señor que la podemos ver, ¿no? Esa misericordia del Señor que la vemos todos los días, pero si prestamos atención, ¿no? Entonces, si lo buscamos al Señor, si nos acercamos a Él como lo hizo este personaje, vamos a poder comprobarlo, ¿no? Y también es algo lindo para tenerlo presente, porque el Señor busca eso, ¿no? Busca que uno se acerque con este corazón dispuesto a ver lo bueno que es Él, ¿no? Como decía Matías, ¿no? Buscar ese refugio en el Señor, ¿no? Y yo leí un versículo en Isaías 65:1 que dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Y eso es a nosotros, ¿no? Esa misericordia que el Señor tuvo a ese pueblo gentil que no estaba viendo en ese momento, hasta que llegó un momento donde tuvo que ver y vio la bondad del Señor, ¿no? De que le dio esta oportunidad a todos nosotros, ¿no? Entonces qué bueno es ponernos a pensar de esta manera, ¿no? De una manera simple,
en el día al día, como decía Matías, ¿no? Hoy solamente estaba viendo un día cotidiano de ver a sus hijos jugar con él, ¿no? Y así es con nosotros, ¿no? A veces solamente hay que hacer una pausa y hablarle, ¿no? A esa alma, como lo hacía el salmista, ¿no? Y decir, mirá, probá y mirá la bondad del Señor, porque realmente si nos paramos a pensar un minuto o un segundo en lo bueno que es el Señor, nos van a sobrar motivos para agradecerle, ¿no? Y así también es lindo poder compartir esto a otras personas, ¿no? Cuando tal vez haya personas que, como se preguntaban, como se podría preguntar él, ¿no? ¿Qué puede haber de bueno en la iglesia? ¿Qué puede haber de bueno, ¿no? ¿Cómo es que el Señor, esa pregunta que tanto el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo es que el Señor es bueno si pasan tantas cosas malas? ¿Cómo es que en la iglesia puede haber algo bueno si tal vez hay mucha gente que es mala? Pero realmente es importante esto, ¿no? A veces es simple como decir, como lo hizo Felipe, ¿no? Mirá y comprobalo vos mismo, porque realmente solamente de uno disponerse a buscar al Señor, el Señor se va a mostrar, ¿no? Si uno realmente se para a mirar. Totalmente es así, ¿no? Yo creo que esta palabra nos alienta a que dejemos un poquito de lado los pensamientos terrenales que tenemos, en los cuales nos queremos deleitar, en los cuales queremos realmente llevar a cabo, ¿no? Nuestra vida, porque uno está todo el tiempo pensando en lo que quiere, ¿no? Quiero cambiar el auto, quiero mejorar la casa, quiero irme de viaje, quiero hacer tal cosa, quiero comer, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Pero el Señor dice, deleitate en mí, probá y vas a ver que el Señor es bueno, que yo soy bueno, y que el resto de las cosas van a venir por añadidura y te vas a deleitar luego. Pero primero dejemos un poquito de lado esos afanes que tenemos, ¿verdad? Y busquemos del Señor, temámosle más al Señor, refugiémonos en el Señor, vayamos a la iglesia, busquemos del Señor, escuchemos palabra, alabémoslo, adorémoslo y el Señor nos va a bendecir. Para terminar, el Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. En la traducción lenguaje actual, el mismo verso dice, ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán a quienes lo adoran, nunca les falta nada. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Comenzó la carrera en donde ganar es la única opción. Corramos sin miedo hacia la meta. Comprendamos lo que realmente importa. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer al pastor Ramón que nos deja siempre sus mensajes, ¿no? Que nos agradece por la palabra y que estás del otro lado. Y también a cada hermana que se ha ido comunicando. Nos encontramos el próximo lunes. Nos vamos, la verdad que una bendición compartir junto a ustedes. Se pasó rápido la hora, así que los animamos a que estén el próximo lunes con nosotros. Así es, el próximo lunes, ¿todavía va a ser julio? Todavía va a ser julio. 29 de julio. Entonces, lunes 29 de julio aquí vamos a estar juntos para compartir, si Dios así lo permite, un programa más de Cuenta Regresiva. Bendiciones para todos y gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.